Pero Claro. sí que es cierto que aquí el salir a la montaña es una cosa, lo llevamos casi en la cultura, nos gusta mucho la montaña, especialmente aquí en Alicante y en otras partes de España, es un país muy montañoso y es algo casi social. De todas formas, Social. sí es verdad, el tema de la diferencia entre un peregrinaje y a lo mejor ir a hacer senderismo, el peregrinaje es mucho más cultural, el senderismo es una relación como mucho más cercana con la naturaleza y el peregrinaje es algo como mucho más cultural, social, el senderismo es más solitario, el peregrinaje conoces a más Col- gente, cruzas pueblos, la montaña pues es otra cosita, ¿no? Es más la relación con la naturaleza y contigo mismo. Aunque también sucede en el peregrinaje, esa especie de reflexión personal interna, en la montaña es una relación contigo mismo y es una forma diferente de viajar y a mí me encanta porque es una forma muy humana, como también pasan los peregrinajes. Es una forma de viajar, la gente, es el día a día, es un pequeño reto todos los días, no es viajar por viajar, ¿no? Es una forma de conseguir algo cada día, ¿no? De llegar al final de la etapa, llegar a un albergue, relacionarte con la gente. A mí me parece una forma preciosa de viajar y de conocer el mundo. Sim, porque o senderista, a peregrinaje, se tu viene também fora de um tempo de la massificação, acaba também sendo um senderismo dentro de um caminho de Santiago, porque se tu camina em inverno, tu estás fazendo um sendero. Sí, claro. Claro, al final la base es caminar y llegar a cierto punto. La diferencia es el entorno en el que te mueves. Hay mucha gente, me resulta muy curioso porque a veces la gente, he hablado con peregrinos, con senderistas, Certo. y me hace mucha gracia que la gente me diga a lo mejor, José, he hecho el Camino de Santiago portugués o el del norte y hay mucho asfalto. Hay veces, incluso otros peregrinajes, hice un peregrinaje en Japón, Sim. muy bonito, pero con mucho asfalto. Entonces, al final es normal porque el peregrinaje lo que conecta son, digamos, que puntos por los que en la Edad Media pasaban los peregrinos, conecta pueblos, conecta antiguas vías romanas y al final esas vías romanas son lo que hoy conocemos como nuestras carreteras, ¿no? Entonces es un senderismo, pero mucho más urbano, por así decirlo. Urbano, vale. Claro, es mucho más urbano. Y es normal que la gente cruce pueblos, cruce ciudades, cruce carreteras, porque al final esos caminos son los que han evolucionado a las carreteras y los pueblos de hoy en día. Mas, José, então o senderista ele é mais solitário e ele é mais um caminho mais contemplativo do que a própria peregrinação, porque a peregrinação, por causa de uma massificação, ou de ter mais gente, ou ter mais essa parte, a parte urbana, ela acaba sendo diferente, porque o senderista ele está muito mais conectado, incluso, com a natureza, com ele mesmo, e com esse e com esse divino, não? Porque, claro, ele tem a proposta de sair de um ponto A para chegar a um ponto B, pero ele pode dormir em la montanha. Ele está com, ele não tem um bar, entende? Ele tem muito mais contato com ele mesmo e com esse divino. Então, é como um momento de meditação. Sí, a ver, yo creo que en ambos casos sí que es cierto que el peregrinaje, perdón, el senderismo es mucho más solitario y no recibes un apoyo infraestructural o logístico como el que recibe el peregrino. El peregrino, digamos que lo tiene, la infraestructura para el peregrino está ya más construida, de hecho lleva siglos construyéndose. O Sim. sea, al final ha crecido a base de millones de peregrinos que han hecho los caminos de Santiago y se han ido creando pues, infraestructuras para ellos. Aún así, sí que en ambos casos existe una reflexión personal interna, tanto en el peregrinaje como en el senderismo, pero digamos que en el peregrinaje participa mucho más la gente en esa reflexión que tú tienes. No es mucho más fácil interactuar con otros peregrinos o con otras personas
y llegar a un poquito a reflexionar. A mí es lo que me gusta, la reflexión interna que uno lleva cuando camina, el hecho de volver a lo básico, que es, pues al final, Claro. un peregrino al final camina, duerme y come. Sí, Realmente sí. no hace otra cosa. Entonces, el volver a eso básico hace que empecemos a plantearnos otras cosas y tengamos el tiempo que la sociedad a veces no nos permite tener para desenmarañar ciertos problemas de la vida. Y ahí entra un poquito el tema reflexivo, hay gente que lo llama meditación, Sim. y creo que es uno de los puntos clave tanto del peregrinaje, de un peregrinaje como de una ruta senderista. Então, seu José, quando tu llegaste ao caminho de Santiago para percorrer, que tu já hecho, o caminho de Santiago para ti, quando tu entraste, foi uma loucura, porque é muito diferente do que estar caminhando em uma montanha. Es muy diferente, la verdad es que llegas y es como un impacto, ¿no? Y ves millones de dices, ostras, pero ¿y esto qué está pasando? Que é isso aqui? Es muy diferente, es un impacto, es bastante chocante. Ah, Claro. no, es otro mundo, la verdad es que es otro mundo. Y lo cierto es que, pero es tan natural, Acacio, es tan... Sim. El Camino de Santiago, antes de comenzarlo tienes como un concepto, y especialmente si vienes de la montaña, ¿no? Tienes un Claro. concepto como muy técnico. De hecho, en el último libro, creo que está en Etsuseya, que Sucesso. hay un chico argentino que cuenta su experiencia. Tenía una posición alta en una empresa, se dedicaba Sim, sim. a algún tema y él comentaba esto. Yo pasé en mi casa como 4 o 5 meses planificando las etapas. Y, oye, después llegas a Camino de Santiago y dices, pero si es que aquí esto ni etapas ni nada. Al final te mueves un poco por sensaciones. Y aunque te encuentras esta masificación de gente, porque es cierto que sí la hay, Sim. es todo es todo muy fluido realmente. Te sientes tan a gusto en este entorno, con tanta gente tan abierta, con muchos problemas, algunos de ellos, pero Sim. con unas ganas de vivir que impresiona, porque al final todos tenemos nuestra motivación para hacer el Camino de Santiago. Esa energía que lleva esa gente, que viene con las pilas cargadas de ilusión, te hace que te olvides de todo completamente. Es una experiencia brillante. Y cuando me habla la gente, voy a hacer el Camino de Santiago, digo, no te lo pienses. Coge 2 semanas, las que ya, vete al Camino de Vai. Santiago. No hagas otra cosa. Sim, porque tu hiciste o caminho depois de ter vários caminhos de senderismo, não? Tu não fizeste antes o caminho de Santiago, não? Yo he hecho muchos años de senderismo. El Sim. Camino de Santiago fue mi primera ruta de larga distancia, de una distancia muy larga. Yo ya había Vale. hecho senderismo más corto, pasando noches aquí y allá, pero claro, el Camino de Santiago es una ruta que si lo piensas fríamente es una locura. O sea, É. de repente un día dices, voy a caminar un mes. Y Sim. eso no, si lo piensas fríamente, es absurdo. Es como, bueno, ¿y esto? Si lo hubieses É. planteado hace 50 años, o a lo mejor lo planteas en ciertas sociedades, dices, voy a caminar por placer un mes, 800 kilómetros. Te Sim. dicen, tú estás loco. Entonces, como ya te digo, fue mi primera ruta de larga distancia. Antes había hecho alguna cosita, pero aquella fue la... Y es una auténtica odisea, es una aventura para cualquiera que decida embarcarse en ella. Natália, quer fazer alguma pergunta em matéria del contato de José com este mundo Hola José, espiritual? encantada en Encantada. conocerte. ¿Qué tal estás? Mira Muy que bien. aquí en el albergue tengo una experiencia maravillosa con los senderistas, porque Ajá. todos que vienen aquí tienen muy buena onda, es increíble. Y claro, tienen todo un preparo en general, el camino es como, la ruta es como una locura, porque tú como senderista hace como un final de semana, una semana, pero en general los peregrinos que hacen el camino y que son senderistas son súper majos. Me parecen así, esto es una, para empezar, ter uma pergunta. Parece que têm como uma onda
como están acostumbrados con la naturaleza, acostumbrados con las dificultades. En general, no son personas que se quejan mucho, Não. son muy agradecidos, en general, muy agradecidos É. y ayudan a las personas, porque claro, no tienen los problemas físicos, no tienen muchos, en general, ¿no? Sí, a ver, también nos gusta valernos de la experiencia nuestra para aconsejar a otra gente. Al final, hay senderistas que llevan toda la vida. Yo tengo experiencia, pero bueno, hay gente que tiene años de experiencia y hay gente que ha pasado 40, 50 años caminando por la montaña. Y nos gusta utilizar las herramientas que hemos aprendido para ayudar a otros, sobre todo en el Camino de Santiago, que lo cierto es que mucha gente no siempre va preparada, porque, claro, se ha convertido en algo tan social y tan vamos a hacer el Camino de Santiago que realmente no se reparan las dificultades que puede llegar a tener, ¿no? Y mucha gente va poco preparada. Entonces, pues todo lo que sea poder echar un cable a los nuevos peregrinos para nosotros es estupendo. Y sí que es cierto que lo pasamos peor. Lo pasamos peor. Te lo puedo decir porque la verdad es que serán Es historias. verdad. Hay muchas ¿Por historias. qué? Pero llegas al Camino de Santiago y está todo hecho y dices, bueno, pues ya está, fantástico. Está fantástico todo. Tienes tu albergue, encima es todo muy barato, tienes tu bar al lado con tu menú del día, Claro. tienes todo perfectamente señalizado, no hace falta prácticamente llevar un mapa, no hace falta nada. Vas tú solito siguiendo las flechas y las Sí. conchas. Sí. Y está hecho pues para lo que está hecho, para la gente que no está acostumbrada a hacer senderismo, porque aunque sea el senderismo, depende de a qué nivel lo practiques, pues puede llegar a ser complicado. Assim, ele pode ser complicado, dependendo aonde vais, não? Pero normalmente o senderista ele está preparado, não? Claro, es como todo en la vida, depende de cuánto lo quieras complicar. Lo puedes complicar muchísimo si quieres, pero sí, obviamente tienes que ir preparado. En mi caso, encima, las rutas que yo he hecho rutas a lo mejor que, bueno, pues que sí que había cierta, no masificación, pero sí que había gente, pero hay otras que las he hecho a base de mapa directamente y a base de, no tiene por qué haber marcas para seguir una ruta, tú puedes crearte tu propia ruta siguiendo un mapa. Tú puedes querer llegar de un punto A a un punto B y tú simplemente con un mapa ir guiándote y bueno, ir con tu GPS que utilizan mucho hoy en día. Al final es como tú decidas hacerlo. Y en muchos sitios simplemente no hay infraestructuras. Sí, Tú, sí. tú simplemente tiras para adelante y cuando quieres acampar porque no queda otra, especialmente en el norte de Europa, en los países escandinavos, está permitida la acampada. Sim. ¿De acuerdo? Bajo ciertas circunstancias, pero está permitida. Entonces, muchas veces, pues tú vas haciendo camino y vas llegando hasta donde te deje el sendero, te deje el tiempo, acampas y al día siguiente continúas. E tu empezaste a fazer senderismo por causa de tu papá, de tua família, um amigo? Quando empezaste a ter esta paixão pelo senderismo? Pues a mí me ha gustado siempre mucho viajar. Siempre he viajado muchísimo. He tenido la suerte que por trabajo o bueno, por las circunstancias que he vivido me ha sido posible. También es una vida que yo he escogido, una vida sin muchas ataduras y sin ningún sitio estable, pero bueno, he ido trabajando, he ido viajando. Y ya os digo, he hecho mucho senderismo de pequeño. Teníamos un grupo en mi escuela, éramos muy ecologistas y éramos muy pro natura, muy de la montaña e hicimos muchas salidas y a lo largo de los años lo he mantenido. Pero no había, familiarmente no ha sido una cuestión familiar, ha sido una cuestión más propia. Y yo creo que también fue cuando empecé a hacer senderismo, fue una forma de querer hacer evolucionar mi forma de viajar. ¿Vale? No solamente el hecho de senderismo por estar, sino vi en esto una ventana para, igual que en el Camino de Santiago, vi una forma nueva, diferente, con una motivación, ya hablo de senderismo de larga distancia, una forma de encontrar un sentido a lo mejor a mis viajes, como un reto, el
si bien es cierto que el viaje en sí suele ser la experiencia, siempre se ha dicho, ¿no? Que Sí, digamos que el ela camino es la viaja experiencia. é a Sí, es verdad. experiência. Pero el tener una motivación general para hacer una determinada experiencia añade mucho. Entonces, el querer llegar de un punto A a un punto B, ya sea, no sé, Chamonix en Francia, en los Alpes, o Sim, Santiago de Compostela, le añade mucho. O sea, añade ese empuje, esa motivación, eso que le falta al viajar por viajar. Y fue entonces cuando empecé con los viajes de larga distancia caminando. e, Fue ne, un poquito. e um pouco nesta tua búsqueda, que é uma búsqueda, né, desse contato, porque a partir do momento que temos a necessidade de viajar, de viver experiência solitário ao monte, tu certamente tiveste algumas experiências também espirituais com naquilo que tu crê, não importa se é Deus, não importa o que seja. A partir do momento que nós outros vivemos essa experiência de estar consigo mesmo, em contato com esta belíssima natureza, solamente nós outros, certamente tu encontraste alguma coisa que talvez não podemos tampouco mensurar, pero encontra alguma coisa. O José encontrou alguma coisa nestes seus caminhos de senderismo ou não? Se encuentran muchas cosas. No hay una cosa general que digas, has encontrado. Pero sí que es cierto que cuando empiezas a hacer esto, buscas respuestas más allá de las que te pueda dar la sociedad en la que vives. Eh, yo empecé a estudiar informática, nunca la acabé. Uhum. Para mí es una sensación como que falta algo, como que hay respuestas o preguntas que no te han formulado en esta vida, ¿no? Y simplemente vas a buscarlas a otro sitio. Te hace falta como una especie de, no sé, quieres un descanso, o sea, es como me hace falta pensar en la vida y ya después, si queréis, me meto en la sociedad en la que vivimos, pero me hace falta Ah, un momento de reflexión Sí, personal. ah, Y a veces es, ¿sabes qué pasa? Que a veces es buscado o a veces es accidental, a veces no lo vas buscando y simplemente te viene. Entonces, he encontrado respuestas para muchas cosas, pero porque también la montaña, como hemos dicho antes, te da tiempo para plantearte esas preguntas. y al Entonces, descubrir nuevos rincones, tú también descubres a ti mismo, ¿no? assim mesmo. claro, te pones Porque, en situaciones complicadas. Yo he estado en sí, situaciones, claro, a ver, puedes ser un senderista, a ver, te puede gustar el senderismo, pues sencillo, salir un domingo. A mí siempre me ha gustado darle un par de giros de tuerca. Entonces te pones en situaciones comprometidas. Además, que yo siempre he ido solo. Algo que no se recomienda en la montaña es ir solo. Pero yo por mi situación y porque me gusta, aun sabiendo los riesgos que conlleva, me Claro. gusta ir a la montaña solo. Me hace falta ese momento, ¿vale? Para estar conmigo mismo. Entonces, el estar solo te hace echar mano de herramientas tuyas propias y te hace falta, te ayuda a entenderte mucho mejor. claro. Te Claro. ayuda a ver cómo reaccionas. Digamos que el estar en la montaña tan solo y en esa situación en la que no tienes recursos, porque aquí los recursos están en la tienda, están en tu coche, están en una llamada telefónica a tu familia, ahí están los recursos, pero en la montaña, en Siberia, los recursos no son tan sencillos. Entonces, te das cuenta hasta qué punto tú eres capaz de por ti mismo sacar esos recursos necesarios para progresar y relacionándote con gente. Es curioso, te das cuenta que no hace falta tan poco. O sea, es increíble cuánto puedes quitar de tu vida y continuar siendo perfectamente funcional. Eso es una cosa que descubres y mucha gente de Camino de Santiago también descubre. Também descobre. Es una, de hecho, probablemente vosotros lo sepáis la cantidad de cosas que dejen Sim, los peregrinos deve en los perder. albergues, Sim, ¿no? Porque dicen, es que a mí esto no me hace falta. sim, sim, sim. Especialmente
recuerdo del albergue de Roncesvalles, en el Camino Francés, había un cesto gigante, pero aquello era mastodóntico, de todos los peregrinos que llegaban de Saint-Jean, cruzaban los Pirineos, llegaban allí con 20 kilos en la mochila y dejaban la mitad del equipaje en el cesto este enorme, que bueno, que no sé qué harían con aquello, pero te das cuenta de dar respuesta a muchas cosas. Y a nivel espiritual, lo que tú decías acá, independientemente de lo que tú entiendas por espiritual, buscar a Dios, buscar tu paz interior, buscar un significado, aporta muchísimo. Que la gente debería salir a caminar, no solamente los domingos, sino una vez en la vida para decir, bueno, mira, voy a poner en orden mi vida, me voy a ir al Camino de Santiago y voy a tener ese tiempo que nunca he tenido para interiorizar todo lo que tengo que interiorizar. Perfeito. Jorge, tu quer fazer alguma pergunta a José? Liga o microfone, por favor. O microfone. Vale. ¿Qué tal? Hola, José. Me perdona lo español, pero no, que soy portugués. Entonces, ¿qué tipo de camino las personas, qué tipo de camino y personas podemos ter depois desta crise provocada pelo coronavírus? Que tipo de personas vês em Caminho de Santiago? Mais comercial, mais espiritual? Como ves? ¿Cómo veo qué tipo de personas creo que va a haber en el Camino de Santiago? Sí, depois da crise, que tipo de pessoas vês em caminho? Se outro tipo de pessoas que nunca han feito o caminho poderão procurar o caminho por questões espirituais e outras, de meditação, por exemplo. Creo que va a haber, aparte, la situación que vimos es bastante. Yo creo que este año se van a dar, hay confluencia de muchas cosas, ya no solamente del tema del coronavirus, sino que primero la gente va a tener más miedo, entre comillas, bueno, al final es miedo, de salir de España. Vamos a volver un poco a el viajar en España. También se une el hecho de que la gente está saliendo mucho más a la montaña, la gente, claro, a la gente le hemos prohibido las ciudades, básicamente. Sí. Entonces la gente está saliendo mucho más a la montaña y está empezando a preguntarse qué más hay, qué otras formas de viajar, porque si no puedo ir a Madrid porque va a estar todo cerrado, o no puedo ir a... ¿Qué otra forma hay de viajar? Entonces recurren mucho a la montaña. Confluye por un lado eso, por otro lado que sea un año santo, que eso es importante y siempre se le da mucho más bombo al Camino de Santiago. Y recientemente hemos visto, pues que ha salido en televisión, yo no la he visto todavía la serie esta, la de Tres Caminos. Yo tampoco no lo vi aún. No la he visto, yo no la voy a ver porque después salen las críticas. Pero creo que estas tres formas estos tres puntos, creo que va a hacer que mucha gente que antes no se había planteado el tema de hacer el Camino de Santiago, salga a caminar y se plantee el Camino de Santiago como una forma maravillosa de conocer España, de vivir una experiencia diferente y de tener este tiempo para, bueno, pues para retomar el tiempo perdido en sus casas y disfrutar de la naturaleza. Perfeito, concordo também, concordo contigo. E a pergunta é, como é que surgiu a ideia de Utreia e Suceia? José. Pues te voy a ser sincero, realmente le pregunté cuando comencé con la cuenta de Instagram, había mucha gente que me preguntaba por el Camino de Santiago, por las redes, me preguntaban muchísimo, bueno, y el Camino de Santiago, y todo eran dudas. Y ¿sabes qué pasa? Que a veces desde nuestro punto de vista lo vemos todo muy sencillo. Una vez lo has hecho, es todo muy sencillo. Buah, esto es básico. Pero la gente tiene muchas dudas y es normal que tengan dudas. Es una experiencia completamente diferente. Entonces,
la cosa que a lo mejor a nosotros, por haber hecho el Camino de Santiago, nos parezca muy simple o muy sencilla, para una persona externa es un mundo. Entonces, después de todas estas preguntas, dije, bueno, pues a lo mejor la mejor idea es escribir un libro sobre esto y despejar las dudas y que la gente se baje los libros y de un plumazo que no se dedique a buscar en blogs, ni porque al final el punto de vista de los libros, bueno, hay muchas guías, pero no hay un punto de vista personal de lo que es el Camino de Santiago. Entonces, era un poquito plasmar eso y que la gente tuviese una idea general de lo que significa. Sim, porque o primeiro, tu escreviste o Treia e depois o Suceia, não? Sí, Primeiro, sí. o primeiro já saiu o Treia, que demoraste o quê? 6 meses para hacerlo? Quanto tempo demoraste? No, no tanto, no tanto. Como estoy a tiempo completo con todo esto de los libros, puede ser un par de meses. Ah, No olha. tardé más de un par de meses. Un E, poquito e más o menos. realmente tu disponibiliza gratuito. Isso que foi que mais assim me encantou. Eu quando vi gratuito, ele disponibiliza, fantástico, José, mas fantástico Claro. isso. Eh, aquí confluyen varias cosas. Ya no es solamente el hecho de tanto para mí. ¿Cómo explico esto? Realmente lo que quieres es, aparte de dar visibilidad a tu negocio, también quieres dar visibilidad a ciertas cosas. Creo que cuando una cosa merece tanto la pena, ponerle un precio no haces que llegue a tanta gente. O sea, hay tanta gente que puede disfrutar de esto Sim. que ponerle un precio al final es ponerle... Y ¿sabes qué pasa? Que he recibido críticas por esto, por el hecho de ponerlos gratis. Caramba! Muchas críticas, pero críticas como, por ejemplo, no si lo pones gratis, la gente no lo valora, o no valoras tu trabajo, o tu tiempo vale mucho más. No sé, yo creo que tenemos una forma de medir el valor de las cosas diferente. No es que yo no quiera algún día dedicarme a esto en exclusiva y entiendo que el proyecto que tengo tiene que generar dinero para que yo Claro, pueda hacerlo a la larga. Eso es una cosa, pero otra cosa es que el único valor que yo quiera darle es simplemente el económico. Para mí, que esto llegue a la gente tiene muchísimo valor. Y ya no solamente el valor de negocio propiamente dicho, sino el valor que tiene el material en sí. Es precioso que la gente te escribe y te diga, oye, me he leído tu libro y me encanta. Y que sim. yo ahora esté hablando con vosotros, para mí es valiosísimo, pero como experiencia para las personas, para que puedan aprovecharse de estas experiencias y que las inspire a hacer pues un camino de Santiago o vivir de primera mano experiencia de otros peregrinos. Eso no tiene valor. No se le puede poner valor económico. Entonces, creo que hay que buscar valor a las cosas más allá de lo meramente económico. O sea, sí, está muy bien, yo podría haber cobrado un dinero por este libro, pero no es un libro para cobrar, pierde la esencia, lo estás matando. Entonces, bueno, pues lo vi así y decidí obviamente sacarlo gratis. Nunca hubiese cobrado por este libro, nunca. Sim, porque é um pouco isso. Nós outros que vivemos aqui, né, Caminho de Santiago, né, José? Cambiamos a nossa vida. Eu saí de Brasil, Natália também, cada um com tu sonho, não? E, claro, deixamos as nossas famílias, claro que temos as nossas coisas em Brasil, e praticamente trabalhamos 16 horas por dia, e tampouco temos um soldo referente a 16 horas de trabalho, me entendes? E cobramos tão barato das coisas que hacemos que acaba as pessoas tampouco entendem, não? Pero para nós outros é que hace parte do caminho. O caminho ele é austero, pero ele não pode ser sucio e temos que estar todos preparados para correr a essas pessoas, não? Um guia tuyo, a sua informação, o que nós hacemos, o que nós proponemos a ser para os peregrinos, a informação, a atualização, sabe? Que não há preço, pero No. é aquilo que tu habla. Também necessitamos
estar sustentável. E às vezes, agora, por causa desta crise, acabamos não estando sustentável, porque não temos ajuda de amigos, de donações, porque o caminho agora está cerrado para que tu veja. E mesmo assim, as pessoas não entendem por que estamos aqui. Me entende? Por que tu não volta ao Brasil? Por que tu não vende tudo? Por que não faz assim? Porque, gente, é porque é o caminho, me entende? Por isso que a mim, como tu eres um dos poucos espanhóis que eu conosco que hecho isto gratuito. Um livro gratuito, escrito da maneira como está escrito. E da maneira como tu se propõe a ser para a informação a todos os peregrinos. Os 2 livros estão muito bem. Eu vou esperar o livro de bicicleta, que eu te pedi isso. Eu gostaria muito, muito que tu fizesse um livro sobre como fazer o caminho de Santiago em bici, porque é o que vai crescer. Aí perguntas. Me gostaria. Eu vou te passar todas as informações que eu pueda para que tu siga esse mesmo formato, sabe? Para seguir isto, para seguir esta proposta, esta ideia. Claro que sabemos que pode chegar um momento que tu vai ter que cobrar, entende? Ou não, nunca se sabe. Pero a sustentabilidade é necessária. Nós não sabemos quando nem como. Pero hoje, como eu comento bastante com Natália, nós estamos vivenciando isto. A própria Natália mesmo, ela desenvolveu um projeto que são os oráculos das virtudes do Caminho de Santiago, não? E é a maneira, porque como já foi editado, já está editado em português, já está editado em espanhol, pero é a única maneira que ela hoje tem de seguir vendendo para poder ter algumas entradas. Sí, então, supuesto. estamos aqui todos acompanhando para tentar vender esta carta, né, em Brasil, em Espanha, para que ela possa ter as entradas. Por quê? Porque precisa de ter uma sustentabilidade. Me entende? Sí, te entiendo. Porque nós outros nos dedicamos para viver aqui, com peregrino. Não tem peregrino, o que hacemos? Hay que buscar otras formas, eso es cierto. Hay que buscar otras formas. Entende? Então, por isso que quando tu fizeste isso, e a mim me encantou. Foi por isso que, ao mesmo momento de eu te escrevi, falei assim, mira, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre o teu projeto, porque é um projeto que eu estou difundindo ele em Brasil e dentro da própria Espanha, para que as pessoas possam baixar esses 2 livros, não? Ô, Natália, quer falar alguma coisa sobre a sustentabilidade que nós falamos bastante, quase dia a dia a respeito? Sobre quero ler, o gratuito, né? sobre o gratuito e sobre o não gratuito. Eu compreendo quando as pessoas te lo dizem que se pode não valorar, porque às vezes, claro, porque tu te pones todo um trabalho para hacer e às vezes, se tu pones como uma sustentabilidade, José, pode ajudar-te a fazer outros projetos, sabes? E também das como uma oportunidade de pessoas te generarem um apoio para tus ideias. É o que, porque com a Cássio aqui sempre falamos desde um ponto com muita abundância em relação ao caminho, sabes? Ao caminho, porque é uma maneira, porque se as pessoas podem apoiar tu ideia, também é uma maneira de aportarem uma semilha em nossos sonhos escritos, nossos sonhos narrativos, ¿sabes? Sí. Es una... Porque para que tú continúes, porque también es tiempo, son cosas, eso es la única cosa. A mí me encanta que sea un trabajo... yo he trabajado mucho con asesoría de prensa en mi vida. Me encanta un trabajo que tú hagas desde la ilusión de ayudar, me encanta. Pero hay que tener la sustentabilidad para que tú continúes haciendo otros proyectos. Es lo que me parece. ¿Qué te parece en relación a eso?
Bueno, aquí hay muchos temas que se pueden tratar, desde la mentalidad capitalista que tenemos. Esto es otra Sim, historia, ¿vale? Algún día sim, podemos sim. hablar de esto, pero claro, no, sabes, también el tema de sustentabilidad es muy relativo, porque la sustentabilidad de una persona puede no ser la de otra. Entran muchos, muchos Claro, claro. factores. Yo me voy a centrar un poquito en el simple hecho de, hay proyectos tan personales que realmente, en este caso concreto, es un sueño hecho realidad. Para mí, yo llevo años Entendi. Claro, pensando en Sonho. esto. claro. Entonces, es complicado ponerle precio a los sueños. Es muy, 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 muy difícil. También es cierto que yo vivo con muy, muy poco. Entonces, para mí, el simple hecho de ver dos cosas mías publicadas y que la gente las esté disfrutando, como ya hemos dicho antes, vale mucho más que cualquier otra Claro, cosa. O sea, podemos hablar en términos económicos, se puede hablar, puedes hacer cálculos. ¿Cuántos libros voy a vender si los pongo a 5 euros, a 10, a 15, a 2? Dices, bueno, pues a lo mejor pues puedo sacar vendiendo libros 2.000, 3.000 euros, 500, los que sean. Tal cual vivo yo, tal cual es mi sustento económico, y también he trabajado mucho en el pasado y tengo mis ahorros, obviamente. A mí me resulta mucho más beneficioso que por ahora este libro sea claro. gratuito, tanto a Sí, nivel de negocio, incluso si hablamos de negocio, si no nos limitamos solamente a lo estrictamente, no sé, dar por dar. En el Sim. plano de negocio también me resulta mucho más rentable para que la gente me conozca. Pero no hablamos de negocio, hablamos de un sueño, hablamos de querer que la gente conozca claro, tus claro. experiencias, hablamos de Ujú. inspirar a la gente a que viva cosas. Una vez más, eso no se le puede poner precio. A eso en concreto no. Tengo otros proyectos ahora mismo en marcha que sí que se van a monetizar. Pero hay cosas que, a este tipo de cosas, yo no les veo precio. Tanto por el simple Claro, hecho de claro. Es darse a uno de los conocer como proyectos por que el tú has resto. decidido que tú no vas a monetizar. Bien. No. A mí parece genial. No, yo te lo hablo desde un punto de vista romántico. No Sí, solamente no. sí, Sí, es como muy romántico y la gente lo piensa, dice, pero es que tú eres un romántico y tal. Ah, no, yo tengo mi mini plan de negocio y claro, yo quiero que claro. sea así, ¿vale? Entonces, a lo mejor me equivoco, yo no lo sé todo, que a lo mejor me sale mal, pero yo lo quiero hacer así. Entonces, también es cierto que he colaborado con mucha gente en el pasado bueno, y entiendo sus puntos de vista, que era, José, Claro. vende, José, esto véndelo, José, ¿cuánto cobras tú la hora? Monetiza esas horas, el libro del Camino de Santiago. Y yo digo, mira, yo no soy una persona de números, pero tampoco vivo en el Sim, país de sim. las maravillas. Pero esto no se va a cobrar, no se va a cobrar porque es beneficioso para mí y para la gente que lo va a leer. Y de verdad que los negocios son de las personas. Las personas son las que te dictan qué tienes que hacer, cuándo tienes que hacerlo, y esto de verdad que no se podía vender. Otras cosas se venderán, eso sí. Não, Claro. não. Es uno de los Eu creio proyectos incrível. que tú has decidido, que no. Entonces, te respeto y Sí, te respeto y comprendo, pero claro, yo pienso que hay algunos proyectos que tenemos que tener sustentabilidad para que sí, podamos tener otros, ¿sí? sí, sí, por Sí, supuesto. claro. Ya lo he dicho antes, que el dinero no sea lo más importante en este No, proyecto, no quiere decir que no tenga que generar dinero, obviamente, claro. pero no para que yo abra botellas Não, de não. É Monsanto isso y aí, coma é isso. caviar todos los días, sino para poder seguir generando ese tipo de contenido y que la gente lo disfrute. Ahora sí, en España es complicado, en otros países hay mucha más cultura Claro, claro. en España es un poquito más difícil, pero bueno, se conseguirá igualmente. No tengo, Pero no tengo. José, yo cuando vivía yo hablo de una primera vida, ¿no? Mi primera vida en Brasil y la segunda vida es en el Camino de Santiago. Mi primera vida en Brasil, yo era productora ejecutiva y asesoría y tenía una empresa de imprensa. Y un día una universidad que se llama Unicinos, una universidad muy conocida de Brasil, el director de la universidad me llama en su oficina y me habla, Natalia, ¿cuánto quieres para cerrar tu empresa y trabajar en la universidad?
Y yo le he contestado, mis sueños no están a la venta. No, puedes querer pagar lo que quieras que no vengo, pero no quieres saber no tengo interés de saber cuánto vas a pagar. Mis amigas se quedaron locas. Natalia, pero tú, ¿por qué no has preguntado? Porque no tengo interés, no tenía interés en la época, porque claro, en ese momento de mi vida nadie iba a comprar lo que quería, mis sueños, ¿no? Entonces comprendo. Es complicado, de verdad, el poner precio a los sueños no lo tienen, porque al final el sueño, si lo materializas, es lo que da sentido a tu vida, y el dinero no le va a dar sentido. Solamente ese proyecto, al final el proyecto, si es un proyecto personal, prácticamente te crea a ti. Tú es como una pareja, o sea, es como tu pareja, básicamente. Entonces, no puedes pensar la vida sin ti, no tiene precio, de verdad que no lo tiene. El problema está que nos han inculcado, pues, que el dinero es extremadamente importante, es muy importante, pero no tiene por qué ser en grandes cantidades. Y no tenemos que darle exclusivamente prioridad al dinero, para nada. Hay muchas cosas, una vez están cubiertas las necesidades básicas, obviamente, que son muy importantes. Y una de ellas es darle sentido a la vida. Yo creo que es uno de los pilares básicos, más básico que muchas otras cosas. Después podremos hablar bueno, podemos sacar otros temas. Yo, por ejemplo, viví en Islandia un año, esto es un pequeño apunte, no voy a enrollarme mucho, Sí. pero viví en Islandia un año en tienda de campaña porque yo quería ahorrar dinero para empezar mi proyecto. ¿Vale? Yo estuve estudiando diferentes y yo estaba feliz. Yo vivía en tienda de campaña y fuera había menos 12, menos 15 grados. Me duchaba regularmente cuando... ¿Cuánto tiempo? Un año. Un año. Un año. Claro, pero yo estaba ahorrando para mi proyecto, entonces, pues yo qué sé, pues a mí yo estaba feliz. ¿Y por qué? Pues porque era parte de mi proyecto, porque eran mis inicios, porque yo iba a pagarme, pues yo iba a llegar a España, yo llegué a España, me he comprado mi coche, me he arreglado la casa, he empezado con derrutas, con el proyecto de los libros y demás, y yo estaba allí, no tenía nada, tenía todo en una taquilla del trabajo y estaba feliz, pero feliz, como no había estado en mucho tiempo. Entonces, al final, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de cuando tiene sentido algo, tiene sentido. Entiendo tu caso perfectamente. Vende tu empresa, que no la vendo. Mi proyecto, es mi vida. ¿Cómo voy a vender una parte de mí? Es imposible. Pero bueno, entiendo que también haya gente que piense de forma diferente, por supuesto. Hay gente que piensa que estamos locos y es perfectamente válido. Hay momentos, ¿no? Hay momentos que tú tienes que decidir por cosas. Sí. Entonces, sí, claro. Así es que yo pienso que tu cabeza de senderista, o Cássio, la cabeza de José como senderista, que tiene una geografía muy diversa todo el tiempo, te hace tener una geografía diferente de proyectos, ¿sabes? Sí. Una expansión, ¿sabes? Porque yo siempre veo los senderismo, claro, porque nosotros que somos de Brasil, siempre el senderista tiene, no lo sé a vosotros, que Ana María es de Brasilia, Cássio, porque, por ejemplo, no tenemos esa posibilidad. Entonces, una persona que hace el senderismo para nosotros tiene como una magia, esa magia de conocer geografias. No es solamente romântico, es una cosa, por ejemplo, cuando llegué aquí, yo no tenía botas. Hoy tengo 5 botas. 8 años, claro, tengo 5, utilizo porque compro botas, no porque no soy de comprar mucho, pero me gusta comprar botas de montaña. Y probar nuevas marcas y ver las promociones, es que cambia como paradigmas. Parece una cosa superflua, pero no cambia paradigmas de geografía. Sí. Y yo pienso que hay un hilo ahí, ¿no? Es un mundo completamente. Yo el tema de botas lo llevo bastante mal porque gasto
un par de botas cada 3-4 meses. Claro. De hecho, me revienta completamente mi presupuesto, la mitad del Yo presupuesto. con vergüenza de tener 8. Y yo conforme acaba o así, digo, a la basura, unas nuevas, porque están tan gastadas que ya no le puedo dar ni un kilómetro más. Pero sí, Ah, bien, bien. Porque, es un claro, cuando mundo. hablo con mi hermana de Brasil, mi hermana Natalia, pero ¿para qué vas a comprar otra bota? Y yo, pero es que tiene una promoción de una bota. Sí, no, la verdad es que no, está bien. Además que después se gastan. Son cosas que van mucho más allá del sentido estético. Una bota de Claro, montaña es claro. una herramienta, no es una cosa de moda. E, José, nos Dime. conta um pouco o projeto de rutas. O que é o teu projeto? Não, porque é um projeto de várias. Conta para eles o que é o seu projeto de vida hoje. De rutas, qual é a tua proposta hoje? Esse é o seu sonho? E para onde tu queres caminhar? Tu queres fazer um de rutas em Brasil? Tu queres aonde queres llegar com de rutas? Bueno, pues, ¿dónde quiero llegar? La verdad es que no sé hasta dónde voy a llegar, pero bueno, esto básicamente nació, y voy a enrollarme aquí un poquito más de lo estrictamente necesario, pero bueno, esto nació cuando empecé a hacer senderismo, ¿vale? Hace ya, pues, senderismo de larga distancia, me refiero, no a la montaña. Me di cuenta de que aquello era una cosa maravillosa, ¿no? Y quería compartir todo aquello con la gente de a pie, porque al final es un mundo que para mí hoy en día es muy cercano, pero para la gente no. Y a veces me resulta chocante, digo, ay, ¿no conoces esto? ¿Y no te suena esto? Y es que, claro, vivimos en mundos completamente diferentes. Y lo vi un mundo tan maravilloso que de alguna forma quise que la gente supiese de la existencia de él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego a casa, claro, yo estoy caminando por la montaña, yo me ilumino solo, digo, me ha llegado la iluminación, yo quiero que la gente sepa de esto. Y llego a casa después de un viaje y me doy cuenta que sí hay cosas, pero son muy técnicas, no están escritas de una forma que incite a la gente a caminar, está todo como muy complicado. Dices ruta de senderismo en los Alpes y la gente cree que tienes que ir con máscaras de oxígeno y trajes térmicos. Entonces, mi idea con este proyecto es acercar la montaña y las grandes rutas a la gente de a pie. O sea, decir, señores, señoras, con un poco de formación y con un poquito de inversión en material, se pueden hacer viajes increíbles y viajes que te cambian la vida. Y no es te cambia la vida como eslogan de una campaña publicitaria. Realmente te cambia la vida. Sí, es como el Camino de Santiago. De verdad que un Camino de Santiago te puede llegar a cambiar la vida. Entonces, esa es la idea, acercar el mundo del senderismo a la gente que por una causa o por otra pues no tiene. Porque cuando vas a internet y buscas cualquier cosa de senderismo, hay tanto tecnicismo porque los guías de montaña son tan técnicos. Sí. Y además que tampoco hay ningún guía de montaña que se dedique a escribir. O sea, un guía de montaña que está escribiendo está desperdiciado. Quiero decir, están en la montaña caminando, ¿sabes? Están disfrutando de la naturaleza. O sea, es lo extraño que se sienten delante de un ordenador 10 horas al día y se dediquen a escribir estas cosas. Yo quiero ser esa persona, la que es como, por ejemplo, pues no sé, es pura divulgación. Igual que hay científicos que se dedican, por ejemplo, a estudiar las estrellas, pues hay gente, por ejemplo, que te la divulga, o sea, que hablan de una forma mucho más sencilla, que te hablan de astronomía de una forma mucho más sencilla, más cercana, y se dedican a hacer, pues a lo mejor documentales, o se dedican un poquito, tienen un canal de YouTube, o algo similar. Digamos que es acercar un poco mundos desconocidos a gente que a lo mejor no los entiende en su estado original o en el estado que te dicen los expertos. E como senderista, qual é o país, qual é assim o local que tu tienes sueños de estar?
que aún no pudiste estar? ¿A dónde tú? No, ¿a qué te refieres? A una montanha, a um país, aonde tu crê que é aquele, mas eu quero chegar aqui, eu quero estar nesta montanha, quero conhecer este local, aonde? No me queda, tampoco me quedan muchos sitios, ¿eh? He estado en muchos sitios, no lo sé, no lo sé. Sim, A mí me encantaría, hay una ruta que me parece preciosa en Nueva Zelanda, sim, que se llama Te Araroa, que cruza las dos islas de norte a sur o de sur a norte, y son 6 meses caminando. uau, Sí, sim, sí. Para mí sería la culminación a una vida de senderismo maravillosa. No es un proyecto que me plantee ahora porque es caro, pero tal vez para un futuro, cuando todo esté un poquito más asentado, tal vez me lo plantee. Me parecería una ruta increíble para caminar. Y la tengo siempre en mente, siempre está ahí run, y a lo mejor sim, sim. en 5 o 6 años pues me decido y cojo la mochila otra vez. Pergunta, Nath, o que você ia perguntar, Nath? Qual foi o máximo de tempo que tu has caminado haciendo senderismo de larga distância? Ese de Islândia, ¿estabas haciendo senderismo ahí? No, bueno, en Islandia he hecho senderismo, de hecho hice las rutas más importantes del país. La vez que más tiempo he estado caminando fue en Japón, en el peregrinaje en un De Kumano peregrinaje Colo. además, en un De peregrinaje. Kumano Colo No, ou de de Colo Shikoku? Colo no. Shikoku. 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 Y aquello me llevó, tengo que, unos 2 meses, 2 meses caminando, tal vez un poquito más, porque fue unos 1800 kilómetros. Sim. No, está bastante bien y fue una experiencia increíble. A mí me sorprendió mucho aquello. Es una experiencia que podría dar para hablar, pues no sé, pues 3 o 4 horas. Es un peregrinaje muy especial. Muito especial, né? Em Europa, tu já estivesse em quase todos os sítios assim importantes de senderista, ou José? Sí, en Europa he estado mucho haciendo senderismo y a lo mejor me gustaría los Cárpatos. Los Cárpatos son unas montañas que no conozco, pero en general las rutas más... He caminado mucho por los Alpes. Crucé Suiza caminando y después he hecho algunas rutas, el Tour del Mont Blanc, el Tour del Cervino, Chamonix-Zermatt. Certo. Y a mí Suiza es un país que me encanta, los Alpes son yo diría que de mis montañas favoritas, tengo aprecio a esta cordillera por lo que ha significado para mí, el crecimiento a nivel senderista que ha significado para mí los Alpes. Para mí fue un paso muy importante cuando decidí irme a los Alpes. Y después me di cuenta que no era más complicado que a lo mejor los Pirineos o los picos de Europa. Pero parece que dices Alpes y ya es como súper complicado. Y no es cierto, no es cierto. No es cierto. E dentro dos Estados Unidos, tu já foste fazer senderismo ou não? En Estados Canadá? Unidos no he hecho senderismo en Canadá, he estado en Canadá y he hecho senderismo en Estados Unidos. Estuve trabajando en Estados Unidos pues casi un año para una gran empresa y he hecho rutas increíbles en Yosemite, en el parque de Yosemite. Yosemite. Y por las rocosas también he hecho rutas, pero cortas. No he hecho... Sé que en Estados Unidos está la Triple Corona, que a lo mejor os suena, no sé si estáis muy metidos, pero en Estados Unidos hay 3 rutas de larga distancia muy importantes. Sim. Una está en el oeste, que es el PCT. Isso. E depois Dime. Depois tem a de La Chica que escreveu este livro de um êxito imenso. Wild. Né? Wild. Wild, né? Sí, claro. Sí, esa está en el oeste y después hay 2 más, una en el centro y otra en el este. Son 3 rutas y son ya rutas muy largas. Hablamos de 4 o 5, serán en torno a 5.000 kilómetros. Isso. También para el futuro. Para el futuro, todavía queda mucho para eso. E América Latina? E América Latina, nada.
Sí, ¿A sí, dónde claro. fuiste? En América Latina estaba trabajando en el Reino Unido y me tomé un descanso y bajé estuve en Brasil. He estado en Brasil un par de veces. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y después, pues bueno, iba con mi pareja de entonces y bajamos hacia el sur y nos quedamos, hicimos ese senderismo en Argentina y después en Chile, en la Patagonia. Hicimos Patagonia. el circuito Torres del Paine, el Fitzroy y hicimos alguna cosita más por allí que a lo mejor no recuerdo. Sí, y después subimos a Bolivia y estuvimos en Perú. Pero senderismo más bien cortito. Y bueno, el senderismo que yo he hecho por Europa ha sido bastante más salvaje. Más salvaje en el sentido de que voy con tienda de campaña. Claro. Siempre, claro, yo también puedo permitirme viajar tanto porque voy con tienda de campaña, que no Claro. siempre es del todo legal, tengo que Claro. decirlo, aunque esto después se vaya a publicar, pero lo cierto es que he acampado en sitios pues que a veces me he movido en el límite de la legalidad. Es una cosa que sí que he hecho en Europa, en países como Suiza, Liechtenstein, Austria, Francia, pero que a lo mejor no me sentiría tan cómodo haciéndolo en Sudamérica. Claro, Y Sudamérica. no lo sé, no sé Claro, claro. vosotros qué pensáis a lo mejor de hacer esto en Brasil. Probablemente no sería Não, buena idea, ¿no? não, dependendo aonde vais E e tiene que... na tienda, Fala, Nath, la pode falar. tienda que tu utilizas é uma curiosidade, por exemplo, da de Islândia, essa é uma tenda especial, não? No, no, Para no, na tenda normal para ele frio ou não? no. Não é essa super high-tech, porque tem na super, não é necessário na super high-tech, não? Sí. Claro, al final depende de lo que te gastes en una tienda de campaña, ganas más confort o menos. Aquí ya son temas más Claro. técnicos de tienda de campaña, las estaciones de una tienda de Preço. campaña. A ver, con una tienda de 3 estaciones, que se supone que es una tienda, pues lo que utilizamos normalmente pues para hacer acampada, para un poquito para primavera, otoño, incluso algún invierno que no sea más fuerte. Esas tiendas de campaña son muy duraderas, son tiendas de campaña, te puede aguantar circunstancias. ¿Me oís? Sí, 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 sí. Ah, Sí, vale, te vale. oigo bien, Sí, bien, sí, sí. bien. No, que pueden aguantar mucho, mucho, mucho. Otra cosa es ya si vas a hacer una expedición a lo mejor al Everest. Y eso es otra cosa. Pero en Claro, Islandia, claro. mi tienda de campaña, una tienda de campaña buena, pero Sí, sí, bueno, sí, sí. era 3 estaciones y era, ¿qué pasa? También los materiales sufren más. Si lo llevas a condiciones muy extremas, el material pues te puede fallar, pero bueno, menos 15 grados no es una barbaridad para una tienda de campaña. Incluso esa tienda de campaña la llevé a Siberia y la puse pues no sé, a menos 35 grados y la tienda de campaña aguantó, ¿eh? O sea, y no hubo Claro, claro. problema, no. Entonces, sí que es verdad que vivimos en un mundo que el marketing hace mucho y hay que comprar lo específico para esta Claro, salida claro. o este clima, pero al final, cuando fueron al Everest hace 50 años, llevaban ropa bastante básica. Y fueron al Everest, subieron el Everest con ropa que era lana y, bueno, y algunas membranas encima. Que hoy vas a una tienda de deporte de aquí y puedes conseguir ropa mucho más técnica y tecnológicamente mucho más avanzada que lo que llevaron en aquel entonces. Y la gente va. Entonces, E Claro, claro. Com uma uma outra peregrinação, coisa, sim. e uma outra E, pergunta, né? José, has visto a aurora boreal em Islândia? É um de mis sueños. Claro. y sí, 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 es una pasada. Es muy, muy é, bonito. É. Es muy sim. bonito. E José, o senderismo para ti tu vais solamente uma vez em um local ou tu gostaria de volver? Porque, exemplo, o porquê que eu te pergunto, porque há muitos peregrinos que fazem o caminho, volvem o caminho uma vez, 2 vezes, 3 vezes, fazendo o mesmo sendeiro, não?
e acaba repetindo e criando esta rotina, né? O senderista ele não tem esta mesma rotina, né, de visitar o mesmo local. Ele é mais aberto, ele quer estar em outros locais novos, ele está sempre querendo estar sempre em lugares desconhecidos, não? É um pouco isto que é um senderismo, que é o senderista. Es una muy, muy buena pregunta. Y de verdad, me encanta que me la hagas porque también me gustaría preguntarme por qué estos peregrinos repiten una y otra vez el mismo camino de Santiago. No, no lo sé, no lo sé. Es una cuestión de... Entende? No tengo ni idea y tampoco quiero arriesgarme mucho a soltar juicios sobre este asunto. Creo que es una cuestión de comodidad. Es un entorno a lo mejor en el que se sienten cómodos y conocen es un territorio como más salvaje, entre comillas lo de salvaje, o sea, está fuera un poquito de la vida normal y digamos que expanden sus fronteras, llegan al Camino de Santiago, se encuentran con una cosa tan bonita como estas y se sienten tan confortables ahí que deciden repetirlo una y otra vez sin a lo mejor darse cuenta pues que a lo mejor otro Camino de Santiago puede ser igualmente bueno. Entonces, bueno, habría que plantearse primero por qué sucede esto y ya después, si es una cuestión de confort, que no lo sé, también darse cuenta, porque a lo mejor los senderistas pues somos bastante más, nos gusta conocer cosas nuevas, salir de la zona de confort. A mí me encanta y de hecho rara vez estoy en mi zona de confort, me siento incómodo en mi zona de confort, que parece una paradoja, una contradicción, ¿no? Pero así es. De hecho, hace 2 semanas me gusta mucho el kayak también. Y igualmente, a veces me pongo en situaciones que la gente me lo dice, son peligrosas, y es cierto, pero me sacan tanto de mi zona de confort. Algún día tendré algún susto, ¿eh? Algún día me llevaré un susto, pero me sacan tanto de mi zona de confort que me hacen sentirme cómodo. Entonces, a los senderistas nos gusta eso, que nos saquen de la zona de confort, es decir, bueno, esto es nuevo, ¿qué reto? ¿A qué reto voy a exponerme ¿A qué reto voy a exponerme ahora? Caminar lo mismo, pues puede ser bonito a nivel de, ya te digo, de que me resulte familiar, de a lo mejor encontrar un sitio en el que realmente estoy a gusto, de que conocer a la gente, conocer los sitios. Es bonito también eso, cuidado. Esta zona de confort es muy bonita, pero yo creo que choca en algunos aspectos con el espíritu senderista y ese espíritu un poco de aventura que tenemos algunos de nosotros. E vosotros têm alguma tribo, como é a tribo do peregrino, a tribo do hospitaleiro? Existe a tribo de los senderistas? Vosotros têm grêmio, alguma coisa que de vosotros mesmo ou não? No hay. Lo cierto es que no hay. Y en España menos. En España somos... En España, a ver, nos gusta mucho salir a la montaña, pero lo hacemos siempre, somos muy españoles, nos gusta mucho nuestro país y nos cuesta bastante salir al extranjero. Tenemos muchas cosas buenas aquí, pero ir a caminar fuera de España, senderismo de larga distancia, no es muy común. No es muy común. Yo no me he encontrado mucha gente española por ahí fuera. Entonces, como tribu, como conjunto, el Camino de Santiago si se puede llamar senderismo, es una cosa muy, muy especial. Y sí que es cierto que la gente, por haber vivido una experiencia tan parecida y tan trascendental, hace mucha piña. O sea, lo que hablábamos antes. El Camino de Santiago te marca tanto que las amistades que haces y la gente que conoces puede durar para siempre. O sea, creas un mundo alrededor de esto y es tu pequeña burbuja y la gente se une. Es una hermandad, ¿no? Es una hermandad. Va más allá del hecho de caminar, va más allá de casi cualquier cosa física, terrenal. Es una conexión casi mística que tienes con el camino, con la gente, y a lo mejor podríamos hablar ahí otra vez de
del por qué la gente vuelve al Camino de Santiago, existe una conexión que va más allá de lo comprensible, creo yo. No existe en el senderismo. En el No existe. senderismo somos devoradores de montañas y de senderos. Entonces, para ti, o Caminho de Santiago foi algo assim que transformou alguma coisa dentro de José ou não? Ou foi mais uma ferramenta que José já foi construindo em seus caminhos, não? E o Caminho de Santiago é uno mais, não? El Camino de Santiago nunca es uno más, ¿eh? Y si yo he vuelto al Camino de Santiago, de hecho he caminado el francés, el del norte y el portugués, pudiendo haber hecho montaña. Yo podría haber dicho, no quiero hacer el Camino de Santiago, yo quiero hacer montaña y me voy, en vez de irme a Portugal, me voy a Nepal, Claro. que suena más atractivo, ¿sabes? Y yo recuerdo el Camino del Norte. Yo estaba en Japón y yo vine de Japón. Yo en Japón he estado varias veces, ¿vale? No fue con el peregrinaje de Shikoku, fue en otra ocasión. Yo vine de Japón exclusivamente a hacer el Camino de Santiago del Norte y cuando acabé volví a Japón. Quiero decir, podría haberme ido a hacer el peregrinaje del Kumano Kodo, podría haberme ido a Nueva Zelanda, podría haberme ido a Nepal y hubiese sido más barato que hacer el Camino de Santiago. Por todo el tema de logística, todo el tema de llegar a España. Claro. Pero simplemente tiene algo que te toca muy adentro. Y sí que te cambia, te transforma. La forma de hablar con la gente, la forma de comunicarte, el camino es transformador. Te das cuenta, da igual el tipo de persona que seas, te transforma. Por esa forma de relacionarse con la gente tan pura no existe en otro sitio. Es ayudarse el uno al otro día a día. La gente está dispuesta a ayudarte, la gente está dispuesta a compartir. Y eso te abre mucho, eso te cambia por dentro. Otra cosa es que después vuelvas a casa y en 4 o 5 meses estés igual que cuando te fuiste. Eso también pasa. Eso es la vida, es la sociedad. No podemos hacer nada contra eso. Es verdad. Pero el recuerdo lo guardas y decir, joder, ese momento que compartí en el Camino de Santiago, esa forma de ver la vida y esa forma de compartirla con otros, te marca para siempre. Porque no existe en otro sitio. No existe, no, ni en la montaña. Y en la montaña la gente se ayuda, pero no hay esa hermandad, como decíais antes, no hay esa relación directa, humana, colaborativa, miraos a vosotros, o sea, estáis en el Camino de Santiago y lo hacéis por amor al Camino de Santiago y a los peregrinos. Es eso lo que realmente marca la diferencia con el senderismo, y es de eso de lo que la gente se enamora. Y es por eso por lo que la gente vuelve al Camino de Santiago. Claro que te cambia la vida para bien, y por eso os habéis quedado en España probablemente. Claro, es por esto, es verdad. Es que es eso, ¿no? Y lo puedes explicar, pero no se puede explicar porque la gente no nos entiende, o la gente no entiende. Y se lo explicas, dice, bien, no lo entiendo, pero si tú estás feliz, pues me alegro mucho. No se puede explicar, es muy difícil, pero sí te cambia. ¿Alguna pregunta, Jorge, que quieres hacer a José? ¿Alguna pregunta tú quieres hacer a José, Jorge? Estoy encantado por la partilla de Jorge y los temas que hemos hablado. Me revejo, así se dice, revejo. Revejo. No lo sé, casi un cable. Veo. Veo y concordo con... Me reflejo en tus opiniones. Vale, en todo o que ha dito. E só me resta agradecerte por tua partilha e disponibilidade, pero que haya aprendido y me siento un poquito pequeñito
porque, como ha dito há pouco, há feito caminhadas por Portugal e caminhos de Santiago. Portanto, não saí da zona de conforto que hablavas. E regresso sempre los caminhos. Pero que, como ha dito a Cássio, ha feito 19 caminhos de Santiago e volta sempre ao caminho. E sempre volve ao caminho, entende, José? É um vício, pero que Lo me es. siento bien por lá. Entende? Lo es, por supuesto que lo es, pero es lo que hablábamos hace un momento. Ese sentimiento que hay en el Camino de Santiago no se obtiene en ningún otro sitio. Y al final, aunque esté feo decirlo, no es que sea como una droga, pero sí. Sí. O sea, echas de menos aquel sentimiento que tenías o aquella sensación que te transmitía esa gente, ese camino. Eso se echa de menos. Y la gente que habla, no, me he ido de viaje, pero el Camino de Santiago, cuando fui al Camino de Santiago, claro que se echa de menos y es normal, hay que echar de menos eso, porque no hay en otro sitio del mundo una cosa como esta. Me preocupo en aumentar la dificultad, pero que el camino Salvador, que une León a Oviedo, es un poquito más complicado. Y lo do norte, primitivo, son caminos que requieren más técnica, más esfuerzo. Tento fazer caminhos aumentando o grau de dificuldade. Dentro do espíritu. No busco la dificultad. Nunca he ido al Camino de Santiago por dificultad. No creo que, de hecho nunca creo que lo haga. Al principio lo hemos hablado un poquito y el Camino de Santiago pues tampoco radica tanto en la dificultad, por lo menos para mí, como lo es la experiencia cultural y la experiencia social que implica una aventura de este calibre. Sí que voy a hacer otros caminos de Santiago, estoy seguro, vamos, me quedan todavía muchos por recorrer, pero no estriba tanto en la dificultad que tengan. Para la dificultad ya tengo la montaña. Cuando quiero complicarme la vida me voy a la montaña, con la montaña, con 15 kilos a la espalda y ya me peleo con quien me tenga que pelear allá arriba. Un objetivo de superación. ¿Entiendes? De superación. A él... Otros caminos más difíciles, por así decir. No los descarto. El primitivo, he hablado con peregrinos que han estado. ¿Ha visto el primitivo? ¿Lo habéis hecho alguno de vosotros o no? No. Sí. Él, solamente Jorge. Sí, yo duas, una en bici y otra a pie. Pues no, están dentro de este montón de ideas que tengo aquí arriba y es probable que algún día lo haga con el tiempo. Ahora mismo estoy... Hace mucho que no voy a la montaña, hace bastante que no voy a la montaña, por cierto. Para más adelante. ¿Alguna pregunta, Natalia? Después vamos pasar a Ana, si ela quer hacer alguna pergunta também. Una curiosidad, las comidas, la gastronomía sendera. Cuéntame, lo que... No, porque yo, sabes que muchos restaurantes a veces llego, ese es muy montañero, muy montañero. Oh, bien, eso me apetece probar cuando me hablan, es una comida muy montañera. Entonces, las comidas así. La comida es complicada. La comida es uno de esos temas que son bastante complicados. También depende un poco de cómo lo quieras hacer tú. Claro. A ver, aunque estés en la montaña, igualmente hay refugios, cruzas pueblos, hay restaurantes abiertos. Pero si ya, por ejemplo, mira, cuando estuve en Laponia, crucé una parte de Suecia y Noruega.
allí no había literalmente nada, no había nada. Sí, Y tú tenías que llevar comida encima para varios días, pues ¿vale? es, Sí, imagino que eso es a lo que vas, ¿no? claro, Sí. claro. Eso es a lo que vas ahí Pues, a ver, básicamente llevas comida deshidratada, ¿vale? Claro. Pero cuando digo comida Desidratado. deshidratada, a ver, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, la pasta es comida deshidratada. El arroz es una comida que no tiene agua. O sea que al final lo que pesa en la montaña es el agua, ¿vale? Mm, O sea, si tú a una fruta le quitas el agua, te queda la misma fruta con los mismos azúcares, hidratos de carbono o con las vitaminas se pierden, pero bueno, te queda lo mismo pero sin agua y Sí. pesa mucho menos. O sea, intentamos que todo lo que tenga agua o tenga aceite o tenga cualquier tipo de líquido, quitarle ese líquido, ¿vale? Y quedarnos pues con lo que es el alimento solamente. Puede ser un muesli, barritas de muesli, Ujú. puede ser pues, ya pasta, arroz. Ahí a lo mejor entra entra el factor tiempo, porque por ejemplo no es lo mismo hervir arroz que hervir cuscús, ¿vale? Para que, claro. un ejemplo, por ejemplo, yo tengo hambre, planto tienda de campaña, estoy muerto de hambre y tengo que esperar a que se haga el arroz, que son 15 minutos, Minutos. pues yo con un cuscús que yo hiervo agua caliente, la echo Sí. encima, pues en 5 minutos tengo comida. Sí, También influye el tema del combustible. Tú llevas un combustible limitado, ¿vale? Entonces también tienes que, si estás todo el día, hoy cocino arroz, mañana lentejas. Claro, la lenteja está deshidratada, pero para hacer unas lentejas tienes que estar echando mano de combustible pues 1 hora y media. Entonces no es una comida que te las puedes llevar en lata, pero si las llevas en lata ya estás Pesa, añadiendo peso. peso. Eh, claro, hay, claro. hay muchas soluciones, por ejemplo, cuando va las expediciones, pues llevan porteadores, les hacen la comida. Si llevas un porteador, estás, por ejemplo, en el Sí. Himalaya, pues tú llevas un porteador que te monta el campamento base, el campamento, perdón, te hace la comida y en fin, etcétera, etcétera. Si tú vas tú solo, quieres llegar, quitarte las botas, montar tienda de campaña y cocinar lo más sencillo que puedas. Claro. Y el cuscús ha salvado vidas en la montaña. El Polenta cuscús, también, tapioca, sí, puedes sí, sí, por utilizar. Sí, sí, supuesto, sí. por supuesto. Y después, pues también puedes comprar cosas tan, no sé, tecnológicamente avanzadas como unas albóndigas que tú abres el paquete, le echas agua caliente y de allí salen albóndigas de ternera y no sabes cómo, pero salen. Y dices, ¿cómo han hecho esto? Pues salen. Entonces, al Increíble. final hay para todos los gustos. Ya te digo, puedes ser un senderista que a lo mejor te pases una semana comiendo cuscús. Pues, cuscús para cenar, 2 paquetes de cuscús, paquetes de estos de noodles, de estos Sí, chinos, Sí. paquete de noodles y por la mañana alimentarte a base, pues te haces un café con leche condensada, con mucho azúcar, hidratos de carbono rápidos para tirar durante el día Y y ya a está. mediodía pues comas fruta seca o pares en algún sitio a hacerte un bocadillo o cualquier cosa. Puede ser eso o puedes ir de refugios, en los refugios te hacen la comida, tú no te preocupas de nada, oye, a cenar a las 7 de la tarde, a las 6:30, por la mañana te dan el desayuno y para que te lleves para tu día te da una bolsita con tu almuerzo. Y vas de refugio en refugio, eso es otra opción. Depende a dónde vayas y las infraestructuras que tengas. E da pasta que tu queres gastar também, não? También es importante, porque ir a un refugio en Suiza y estar a pensión completa, pues no es lo mismo que dormir en tienda de campaña y hacerte unos Campanha. macarrones de bolsa. De hecho, É varía isso aí. bastante. Varía bastante. É. Es una cosa a tener muy en cuenta. E uma Eh, pergunta: dime. há mulheres senderistas, José? Sí las hay, pero no son españolas. A Ah, não ver, são no, espanholas. hay de todo. A ver, hay de todo, pero lo que hablábamos antes, la cultura, en España sí. Y a lo mejor
cabría diferenciar un poco lo que es el senderismo de día, de sales a la montaña, vas a la montaña y estás bajo para la hora de comer o antes del anochecer, y a lo mejor ya lo que es un senderismo de larga distancia, a lo mejor pues ir a hacer una ruta en los Alpes o ir a hacer una ruta en Suecia o irte a los Apeninos o a los Cárpatos o a lo que sea. Sí las hay, pero obviamente hay menos. ¿Vale? Obviamente hay menos, y que vayan solas, bueno, por las circunstancias que tenemos, pues nada, pues es cierto que se sienten más inseguras y bueno, pues a veces hay motivos para que lo estén. Pero en general la montaña es un sitio seguro a nivel humano, o sea, no es un sitio peligroso porque te puedan... De hecho, yo siempre lo digo, a ver, si te van a atracar o te quieren matar, no va a ir a la montaña por ti, va a estar en la ciudad. La montaña es un sitio al que no va la gente mala, por decirlo así. O sea, se quedan en sus casas y van por la ciudad haciendo la puñeta. Pero en la montaña es de los sitios más seguros que hay, si no contamos con el factor montaña, ¿vale? Ni el factor meteorológico, etcétera, sino el factor humano. En la montaña no te va a pasar nada, es imposible. Pero sí que hay... Jorge, ¿tú quieres preguntar alguna cosa? ¿Tú colocó a mano en Jorge? Jorge. No. Estaba só... te queria agradecer, pero que mais um pouco e tenho que sair. Sim, vale. Sim, é que também já estamos acabando, já estamos a 1h40. Era mais isso. Ô, Ana, tu quer fazer alguma pergunta, Ana, ao José? Abre o microfone. La hemos perdido. Una pregunta. Muy interesante tu historia, las cosas que has hablado. Y nada, me gusta. ¿Te gustó? Gracias por compartir. Vale, gracias. Gracias a vosotros. Bruno, quer perguntar alguma coisa, Bruno? Bruno já saiu. Não, o Bruno está ali. Vamos ver. Está com o microfone. Otávio, eu não me sinto à vontade de perguntar, porque eu cheguei meio atrasado no processo aí. Ah, tá Mas bom. parabéns aí ao entrevistado e ao entrevistador. Obrigado. Arlete, quer perguntar alguma coisa? Não, obrigada. Está tudo bem. Tá bom. José, Nath, Dime, você vai perguntar alguma coisa, Nath? Eu quero agradecer, muito encantada, você super, me ha encantado e continue. Há dicho que confiança é continuar. Sim, continue tu trabalho que é super bonito, super. Não, muito e é verdade. O porquê, José? Porque quando hablamos muito mais com peregrinos, não? E é sempre a visão peregrina, não? De los caminhos, caminho do norte, primitivo português, não? E porque eu fui a via desde Lepuí, eu fui, pero sempre no caminho de Santiago, não? Claro. E eu creio que ter a visão um pouco mais bem ampla, não? Que o senderismo pode ser vários caminhos de Santiago, não? Que pode ter essa mesma sensação, ter essa mesma experiência. E a magia do senderismo, não? A magia do senderismo. A meditação, a espiritualidade, a geografia, tudo o que te aporta no senderismo. Tu nos ha passado essa energia, sabe? Essa boa onda do senderismo, que é como a Cássio e eu sempre falamos que o senderismo tem essa magia. Essa magia. Essa magia. Nós que somos muito apaixonados por el caminho e que vivimos aqui. Agora, claro, caminhamos muito aqui, hacemos muita montanha e he passado 8 anos todos os dias, 10, 12 quilômetros ao dia, subindo, bajando. Os brasileiros não estamos acostumados. Tanto escutar alguma pessoa que vive
essa energia, porque tu nos ha passado. Gratidão. Me alegra mucho. E é que tu vive ela, não é que tu vive, tu praticamente vive a montanha junto Sim, contigo, não? Então, sim. essa sensação, e foi isso que eu senti, porque tu já sabes, eu não te conhecia, eu te conheci pela internet, não? Então, você falou, não, esse Chico, ele passa esta sensação que é aquilo que tu conseguisse transmitir hoje e eu solamente tenho que te agradecer. A e próxima espero... com fotos. E eu quero a aurora boreal. Sim? Assim, Yo a te mí me envío gustaría, fotos si quieres. a mí me gostaria depois de devolver esse tema, pero com fotos. Eu queria apresentar por José ao senderismo com fotos. Aí vamos para... Porque deve ter muita história, José, muita história, muita Hay história. muchas. Si algún día queréis hablar de algún tema en concreto, yo estoy encantado de lo que haga falta. Yo estoy encantado de hablar, de hecho me encanta hablar, y ya lo habréis visto, pero del tema que queráis, yo estoy siempre abierto a contar nuevas Muchas experiencias gracias. y estoy aquí para lo que os haga falta, incluso para hacer el Camino de Santiago en bicicleta. Sim, isto sim. Isso aí é um outro tema que vamos ter que falar, porque eu creio que é o que está mais crescendo e é o que está mais faltando hoje, ter essa proposta escrita de la visão, né, do senderista de bicicleta. Vai ser ótimo. Essa visão, No, claro. se puede hacer, no lo descarto. Si tenemos bicicleta, tenemos alforjas, si lo tenemos todo, Temos tudo. E temos os amigos para te correr, já está. Claro. ya está. Esto está hecho para 2021. Isso já está, isso já está. No lo descarto, ¿eh? No lo descarto. Podría Olha, ser una colaboración estupenda. Ô, José, supuesto. olha, muitas graças. Bueno. Estamos aqui sempre também. Vamos seguir com Muchas os gracias. projetos, vamos compartilhar. Eu creio que a guia, os 2 livros, o Treio Suceia, creio que vai ser de grande utilidade, sabe? Muito. Está muito bonito mesmo. E tu ganhasse mais amigos. Tu já tem mais amigos no Caminho de Santiago, em Portugal, em Brasil. Mira, tu já haces parte da família. Todo el mundo, claro que sí. Hombre, aquí también tenéis casa, ¿eh? Cuando queráis venir a Alicante, sabéis que tenéis casa. Y te esperamos en Puerto de la Reina también. Y te esperamos también por aquí. Bueno, cuidaos mucho, gracias por todo y bueno, a ti. Os envío un abrazo. Un grande abrazo para ti, muchas gracias, muy amable. La próxima con fotos. La próxima con fotos. Gracias, Jorge, gracias, Arlete, gracias, Ana, gracias, Bruno, gracias, Nath. Tchau, Bruninho, amor. Tchau, Ana Maria, tchau, Arlete. Foi muito boa, hein? Foi muito buena, muchas gracias. Buena. Muy buena. Muchas gracias, queridos. Chao. Hasta luego, José. Chao.